este video lo que vamos a hacer es tratar de cerrar algunas cuestiones que tienen que ver con los temas del Renacimiento, particularmente enfocándonos en lo que suele conocerse o suele encontrarse en la mayor parte de la bibliografía como el Alto Renacimiento o el Renacimiento pleno o en algunos casos Cinquecento, que ya luego se los escribo para que sepan cómo se escribe, eh, que, digamos, a lo que refieren todas esas formas de nombrarlo es a qué sucede a las particularidades de este proceso artístico del Renacimiento durante las primeras 2 décadas del siglo XVI, es decir, de entre 1500 y 1520. ¿Por qué nos vamos a enfocar particularmente en estos años? En principio porque suele ser bastante común encontrar la hipótesis en buena parte de la bibliografía de que el inicio del siglo XVI, es decir, el inicio del 1500, marca, digamos, una nueva época dentro de este proceso del Renacimiento. Y es una época en la que ciertas cuestiones relativas a este proceso en su dimensión social se transforman. Lo que suele, digamos, esta etapa se la suele llamar Alto Renacimiento o Renacimiento Clásico, y estos en general son términos que se desprenden de esta historia del arte vasariana que yo les había comentado en videos anteriores, que es la que, digamos, se suele organizar en torno a las vidas de los artistas, ¿no? Es la que organiza Vasari también en el siglo XVI a partir de las vidas de estos que él va a llamar los grandes maestros, los grandes artistas del Renacimiento. Lo que cabe preguntarse es, bueno, ¿qué es lo que caracteriza, más allá de la dimensión biográfica e individual de estos artistas, qué es lo que caracteriza a a estas producciones como para englobarlas dentro de un fenómeno diferente o por lo menos dentro de una periodización interna diferente del Renacimiento? Eh, Algo que es significativo, digamos, para entender esto, es aquello que eh, Checa y Nieto lo mencionan, digamos, particularmente lo estudian Checa y Nieto, pero lo podemos ver también en en otras propuestas bibliográficas, que es el cambio en las características del mecenas. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de cómo una de las cuestiones que caracteriza al eh, fenómeno del Renacimiento es el surgimiento y el crecimiento en importancia de la figura del donante, de la figura del mecenas, es decir, de aquellos que encargan las obras, que comandan hacer las obras, que van a entrar, digamos, a jugar un papel muy importante en, digamos, la articulación al sistema artístico como un elemento más dentro de la construcción de su prestigio político, de su prestigio social. Lo que observan Checa y Nieto es que a partir del siglo XVI lo que se produce es una transformación en el fenómeno, digamos, en las características de ese mecenas. De alguna forma lo que ellos están observando es que lo que, digamos, vemos aparecer son eh, cortes de mayores dimensiones, de mayor tamaño, mucho más estables y ligadas a, digamos, a una complejidad del mismo proceso político que es mucho mayor que la que se producía en el siglo XV. Es decir, si en el siglo XV lo que observábamos eran pequeñas cortes, digamos, ligadas a estas oligarquías mercantiles como el caso de Florencia, lo que vamos a ver ahora es la consolidación de una corte estable de muchas mayores dimensiones, mucha mayor complejidad, ligada sobre todo a ciertas figuras de gran poder político, como van a ser en el caso de Milán, los Sforza, y sobre todo, y en esto nos vamos a detener quizás un poco más,
En el caso de Roma, con la figura del Papa, ¿no? La configuración del Vaticano y del Papado como grandes poderes políticos, económicos y simbólicos que van a recurrir a a a la producción artística como un elemento más y sobre todo uno de los elementos simbólicos más importantes para hacer visible su grandiosidad, su majestad, ¿no? Es un elemento fundamental. Por eso a estos se los va a llamar, los llama Checa y Nieto, los llaman mecenas principescos, porque son, digamos, pensados en términos del príncipe de la corte, ¿no? Em, Esto es importante también pensarlo en función de aquello que habíamos estado viendo respecto de esta tensión que se veía, sobre todo durante el siglo XV, entre la recurrencia o el uso del lenguaje de la antigüedad grecolatina para representar temas que tienen que ver con el orden de lo religioso. Y esto es importante porque lo que se observa es que precisamente lo que se va a ir produciendo es una especie de síntesis. Es decir, empieza a aparecer aquello que vamos a conocer como lenguaje clásico, lenguaje clasicista. Particularmente a partir de lo sucedido en Roma, es decir, de la instalación, digamos, de Julio II particularmente como papa romano, papa católico en Roma, en el Vaticano, lo que vamos a ver es que van a producirse grandes programas iconográficos, es decir, grandes programas de muchísimos años de duración en, en los que las artes, sea las artes plásticas como la arquitectura, van a formar parte de las estrategias de visibilización de ese poder. Ahora, esto es interesante también y es importante pensarlo porque lo que está sucediendo en este momento en esta península itálica, ¿no? Esto, lo que actualmente constituye Italia, pero que recordemos que todavía no constituye un Estado unificado, es que mm, todos estos desarrollos que habían sucedido en Florencia, ¿no? Estos desarrollos experimentales sobre el espacio racional, sobre el naturalismo en las figuras, la recuperación precisamente de la antigüedad grecolatina, van a ser retomados en Roma y en Milán, sobre todo en Roma, pero también en Milán. Mientras Florencia entra en una crisis política bastante severa porque, bueno, se produce la expulsión de los Medici del gobierno, se instala una forma de república, y esto, digamos, deriva en que buena parte de los artistas que trabajaban asociados a los Medici, entre ellos Miguel Ángel, van a emigrar, ¿no? Leonardo da Vinci, por ejemplo, se va a trabajar como constructor y arquitecto de los Sforza en Milán, y Miguel Ángel va a ir a Roma. Y acá, digamos, esto, digamos, tiene una serie de implicancias más allá digamos, del hecho singular y individual en la biografía de estos artistas, es que con ellos se traslada, digamos, o se desplaza esta adopción de los lenguajes de la antigüedad y se van a producir, digamos, transformaciones en las formas en las que ese lenguaje se va a utilizar. Eh, entonces, lo que se suele entender de este proceso es que lo que se produce en ese desplazamiento es que digamos, de alguna manera, el todo resulta más que la suma de las partes, es decir, la adopción del lenguaje de la antigüedad se transforma en un lenguaje clasicista en, que se va a utilizar particularmente para representar la grandiosidad del poder, es decir, para representar precisamente la
el gran prestigio y el gran poder de esos gobernantes, como el caso de Ludovico Sforza o de Julio II como papa. Eh, lo que se produce particularmente en Roma, y esto es importante porque, digamos, da la pauta de cuán importante es el mecenas, ¿no? Y la transformación de este mecenas, lo que se produce en Roma es una especie de acuerdo, de, no piensen en un acuerdo firmado, ni un contrato, sino una especie de proceso de elaboración intelectual en el cual digamos, los recursos en la antigüedad grecolatina se entrelazan, se sintetizan con esta iconografía religiosa, con los temas religiosos y producen un nuevo ideal de, digamos, un nuevo ideal de representación que es la idea, digamos, el que está en la base del humanismo cristiano. Recuerden, el humanismo, ¿no? Como esa forma, ese modelo cultural de mirar hacia la antigüedad grecolatina, con el centro del interés puesto en lo humano, en lo antropocéntrico, y esta otra cuestión con el predominio de la religión cristiana. Bueno, lo que se va a producir en estos años entonces es una síntesis entre esta centralidad del hombre, esta centralidad de lo grecolatino y la centralidad de lo cristiano. Eh, como saben, digamos, eh, lo que se va a terminar generando eh, es una suma de elementos que terminan generando una cosa completamente nueva, que es precisamente esta mezcla entre elementos religiosos y formas completamente idealizadas, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que se termina produciendo es una síntesis entre las formas religiosas cristianas y las ideas de la perfección, de lo ideal, que vienen de la tradición platónica, ¿no? Y neoplatónica. Con lo cual, lo que se termina generando es el ideal de lo divino, de lo celestial. Durante estos primeros años del siglo XVI, estos sectores del poder, digamos, van a comandar gran cantidad de obras y programas de construcción y digamos, y de decoración. Entre ellos, digamos, algunos van a tener, digamos, un desarrollo eh, de mayor durabilidad en el tiempo y otros menor. En principio podríamos pensar que podemos observar, digamos, la obra de Miguel Ángel en este contexto y fijarnos aquí cómo eh, en su desarrollo, eh, Miguel Ángel es sobre todo, Miguel Ángel realizó gran cantidad de obras, desde ideas arquitectónicas, vamos a ver que también fue pintor, pero sobre todo Miguel Ángel fue un escultor. Su formación mayor, digamos, más fuerte incluso es en el trabajo con la piedra. Y fíjense lo que logra, ¿no? en el desarrollo que hace, sobre todo de dos temas religiosos. Claramente estamos ante, por un lado, em, la Virgen con su hijo muerto, con Cristo muerto, la obra que se llama La Piedad, y sobre la derecha lo que vemos es una nueva representación distinta a la que hemos visto de Donatello de el David, la historia del David, que ya les mencioné en otro video. Fíjense cómo, digamos, por un lado se recupera la tradición eh, no tanto grecolatina, no tanto griega de la Grecia clásica, sino que se la mezcla o se la articula también a la mirada sobre digamos, lo helenístico y lo romano. Fíjense cómo en la figura de la piedad se inscribe en esto que habíamos visto también en Leonardo, que es la figura piramidal perfecta, ¿no? La figura del triángulo perfecto. Fíjense cómo se hace
uso, digamos, del trabajo en la piedra para recrear con la mayor naturalidad posible esas figuras que tanto remiten a la digamos, a lo humano, como remiten a lo cristiano, a la idea misma de la figura divina de lo cristiano, ¿no? Son María y su hijo muerto. Sin embargo, su hijo muerto también es el Cristo humano, ¿no? Estamos en la doble naturaleza, ¿se acuerdan que habíamos comentado? Ahora también, en el caso de María, también vemos esa búsqueda de lo ideal, ¿no? Esa tensión entre ese cuerpo que claramente parece estar haciendo fuerza, sobre todo fíjense en este sector, que parece estar haciendo fuerza para sostener el cuerpo de un adulto, ¿no? Ustedes saben, Cristo muere a los 33 años, con lo cual es un adulto, de un adulto inerte, y a la vez, fíjense en ese rostro, ¿no? Que no solo es prácticamente atemporal, ¿no? De la idea de la juventud eterna, perfecta, sino que además parece no estar haciendo fuerza. Imagínense estar haciendo fuerza y no tener ningún tipo de expresión en el rostro. Eh, Luego les voy a dejar un link probablemente con toda una serie de fotografías que se le han hecho en detalle y desde distintos planos a esta obra, porque realmente eh, es, es increíble de ver el nivel de naturalismo efectivo que se logra en la piedra. Esta parte que de hecho acá es visible, fíjense, esto es fantástico. La búsqueda del naturalismo ha llegado, digamos, a este tipo de logros, ¿no? En el caso del David, vuelvo a tener algo que yo ya vi en el David anterior, en el David de Donatello, que es esa recurrencia al contraposto, esa recurrencia a la representación típica de la Grecia clásica, que es la del atleta, digamos, la del atleta desnudo, la del hombre, digamos, idealizado, y particularmente en el caso de, de David, de Miguel Ángel, lo que logra aquí es la representación del momento exacto del comienzo de la acción, que esto es algo que lo hace bastante diferente a aquello que hace Donatello. Donatello presenta, si ustedes, si no recuerdan bien la imagen, vuelvan sobre los videos anteriores. Donatello presenta eh, la, la representación eh, que hace del David, las hace en momentos posteriores a la lucha con Goliat, ya, digamos, habiendo obtenido una victoria sobre Goliat y estando de alguna manera descansando de esa lucha. En cambio, David plantea algo que luego vamos a ver cómo se desarrolla en el siglo posterior con el barroco, que es el momento en el cual la situación pareciera que está por iniciar. Si ustedes se fijan, la pose sumamente relajada en la que está David indica, sin embargo, así como su mirada y el gesto que, digamos, lo que está haciendo con su mano izquierda, es estar observando hacia dónde se va a dirigir la acción y casi prácticamente pareciera que va a empezar a moverse. Esto es algo que se va a ir desarrollando muchísimo más luego en el barroco, y sin embargo acá ya lo vemos de alguna manera eh, sugerido, porque lo que está precisamente trabajando eh, Leonardo, Miguel Ángel, es el desarrollo del naturalismo. Eh, en esta obra, eh, además, se hacen, digamos, presentes todos los recursos que Miguel Ángel conoce respecto de eh, los sistemas escultóricos, sobre todo los griegos clásicos, porque también se hace uso al canon. Si no recuerdan que era el canon, vayan nuevamente a las, eh, a las clases sobre Grecia. eh, hace uso del canon, pero a su vez
hace uso de las correcciones ópticas. Esta obra la vida estaba pensada, de hecho fue encargada por el gobierno de Florencia para ubicarla dentro de uno de los nichos en altura que rodean, digamos, como de manera, digamos, ornamental, en los alrededores, digamos, de la Catedral de Santa María del Fiore. Por lo tanto, Miguel Ángel la diseña y la construye ya teniendo en cuenta que esto iba a estar colocado a una altura en la que iba a ser necesario el refuerzo eh, de ciertas características debido a la perspectiva extrañada que va a tener el espectador al verla, ¿no? Por lo tanto, si me fijo, por ejemplo, las manos son más grandes de lo esperado, la cabeza es más grande de lo esperado, y esto es porque además Miguel Ángel va desarrollando algo que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando pinte la Capilla Sixtina, que es lo que se conoce como el canon hercúleo, que es un canon donde la proporción matemática existe, pero es de muchas, digamos, de unas dimensiones mayores, dando entonces la apariencia de cuerpos muchísimo más, tan igualmente idealizados, por supuesto, pero mucho más robustos y más fuertes, por eso lo de Herculeo, ¿no? Referencia a Hércules. En el caso de Leonardo, lo que se va a observar es cómo de alguna forma avanza, digamos, o resuelve esa tensión que habíamos visto entre el tema religioso y un sistema de representación de tipo racional, porque para, digamos, de alguna manera, la actividad amplia de Leonardo como, digamos, una suerte de científico y observador de la naturaleza, hace que de alguna manera se vayan hermanando en su obra, vaya encontrando soluciones incluso filosóficas a la relación entre la historia natural, la historia del mundo en términos naturales, y la historia del mundo en términos religiosos. De alguna forma, él genera una interpretación de la historia humana que a su vez la hermana, digamos, la articula fuertemente a la historia de la naturaleza. Eh, lo que logra en esta obra, que es La Virgen de las Rocas, es, digamos, de alguna forma y, hermanar eh, esta situación que parece que es una situación, digamos, una escena religiosa. Fíjense, tengo a la Virgen María, San Juan Bautista y el niño Jesús y un ángel, en una escena que bien podría ser una escena absolutamente humana, ¿no? De una mujer con dos niños que están jugando. Y la representación que hace, así como también lo había logrado en la última cena, es profundamente naturalista y a la vez profundamente idealizada, ¿no? Si se fijan, eh, nuevamente inscribe toda la escena en un triángulo equilátero, ¿no? Un triángulo perfecto. eh, Ubica claramente la escena en, en un primer plano que permite observar claramente eh, la idealización del rostro de la Virgen, eh, que le permite además jugar con las luces y el claroscuro de una manera más intensa todavía que lo había hecho, de lo que había hecho en la última cena, precisamente porque le permite bañar de luz estas primeras figuras, acentuar el claroscuro y a la vez
instalarlas en este espacio, que es un espacio natural. Yo perfectamente podría quitar estas figuras y me encontraría con lo que, digamos, voy a entender en los próximos siglos como una representación de paisaje, eh, y que además digamos, le sirven para darle este marco natural y engarzar esta historia religiosa en un marco natural. Eh, Esta es digamos, una perspectiva en la que Leonardo trabaja más allá incluso de su trabajo pictórico. Leonardo, digamos, tiene un interés eh, profundo por los misterios de la naturaleza, en tanto entiende de alguna manera que todo cuanto existe en la naturaleza participa de la materialidad divina, es decir, ha sido creado por Dios y por lo tanto entender los elementos de la naturaleza, entender las formas naturales, sean plantas, sean animales, o sea, incluso el mismo cuerpo humano por dentro, y eso es lo que lo lleva incluso a hacer autopsias y disecciones y tratar de estudiar cómo funcionan dentro los órganos. Todo este tipo de experimentaciones y observaciones están ligadas a esa comprensión, esa visión holística que tiene sobre lo natural. Leonardo lo que plantea es una visión sobre lo humano que está reconciliado, o sea, está reconciliada con la naturaleza, tanto con la naturaleza como con la historia cristiana, ¿no? Es de alguna manera una visión filosófica muy profunda acerca de la, eh, de la articulación entre lo natural y lo divino. Habíamos dicho que eh, Roma es particularmente el lugar en el cual este proceso de síntesis sucede, este proceso de síntesis que va a llevar al desarrollo de este humanismo cristiano, de esta pauta clasicista que se vincula a la expresión del poder. Y atiendan a esto porque esta articulación entre el lenguaje clásico y la visibilización de un poder, digamos, un poder grande y majestuoso, es algo que no se desarma prácticamente hasta la actualidad. Ya vamos a hablar de eso cuando, digamos, vayamos avanzando sobre la materia, pero ténganlo en cuenta porque en Roma lo que vamos a ver es cómo el clasicismo se convierte en, digamos, de alguna manera, el lenguaje triunfal del programa pontificio, ¿no? Es el símbolo, la pauta estética que hace visible el valor, digamos, el valor de lo ecuménico. Es la representación del prestigio universal de la Iglesia que se hace visible de la Iglesia Católica, por supuesto, que se hace visible en el poder del pontífice, del Papa, como suprema autoridad de la Iglesia y también como representante de Dios en la tierra. El clasicismo se vuelve la cultura oficial del papado y aquí tiene mucho peso la figura de Julio II como papa que asume ser el sucesor de San Pedro, es decir, es el sucesor de, digamos, elegido por Cristo para ser su representante en la tierra, pero también Julio II quiere ser el sucesor de los emperadores romanos. Por lo tanto, de alguna manera se organiza una concepción nueva que es la de una especie de César cristiano o de Papa emperador, que es una cosa novedosa hasta este momento. No estamos hablando digamos, no nos encontramos frente a esta síntesis entre el poder de la Iglesia y el poder sobre los hombres. Julio II va a ser uno de los grandes mecenas del siglo XVI y las obras que le encarga hacen visible en principio dos ideas políticas muy fuertes. Una es
la hegemonía de un orden universal amparado por la Iglesia, es decir, por la Iglesia católica, la hegemonía de la pauta católica como la pauta universal, pero también hacen visible la vinculación, digamos de alguna manera, una vinculación histórica con la conciencia del tiempo que le es contemporáneo, ¿no? Con el contexto en el cual está viviendo. De hecho, digamos, a algunos de estos papas, Julio II sobre todo, se los va a conocer como papas guerreros, porque son líderes religiosos que van a gobernar el Vaticano como una corte más, eh, con sus ejércitos, con intervención concreta en los digamos, enfrentamientos bélicos europeos de la época, con intervención concreta en las alianzas militares y en los momentos, digamos, los encuentros diplomáticos. Esto, digamos, es importante entenderlo para tener en cuenta digamos, cuál es el contexto en el cual estas obras funcionan y por qué estas obras adquieren esta grandiosidad ligada a, digamos, esta búsqueda del prestigio. Uno de los mayores eh, logros de este programa de obras que emprende sobre todo Julio II es la pintura, la ornamentación pictórica de la Capilla Sixtina, que se la encarga a Miguel Ángel y que Miguel Ángel desarrolla en el término de 4 años. Eh, Piensen que, para que tomen noción de el enorme logro técnico también de Miguel Ángel tarda 4 años en pintar esto al fresco, ¿no? La técnica de pintura al fresco que ustedes ya conocen. Estamos hablando de toda una bóveda de cañón que mide aproximadamente 40 metros. Cuando hubo que restaurarla, creo que más o menos por el año 2000, que se les encargó a una empresa japonesa que liderara, digamos, el trabajo de restauración y limpieza de la Capilla Sixtina, tardaron alrededor de 12 años en limpiarla. Saquen cuentas de el logro increíble, ¿no? De pintar esto en 4 años y que luego tome 12 años limpiarlo. Bien, son una serie de frescos, vamos a ver con un poco mayor detalle, que recubren una bóveda de cañón. Si yo observo esto, no lo parece, y ahora vamos a ver por qué no lo parece, pero lo que yo estoy viendo en sí, en términos constructivos, es una bóveda de cañón. Tengo pared, 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 y aquí debajo, haciendo la forma de un arco de medio punto, tengo toda una bóveda de cañón. Sin embargo, ustedes me van a decir, pero eso no parece una bóveda de cañón. Por supuesto, porque lo que organiza todo el gran relato que arma Miguel Ángel allí es una gran arquitectura pintada. Todo esto que ustedes ven aquí, estas formas arquitectónicas, que por supuesto remiten muy claramente a la pauta de la antigüedad grecolatina, toda esa forma es pintada. ¿Cómo es que logra que parezca tan real, tan, digamos, que engaña al ojo? Precisamente porque utiliza en todo este programa una, de una manera sistemática la perspectiva geométrica lineal. ¿Qué es lo que genera un efecto de mucha mayor profundidad? Genera un efecto de mayor, de una sensación de mayor movimiento a la bóveda, de mayor profundidad en las escenas que va a insertar en cada una de sus partes, y a su vez genera cierta noción de naturalismo en las figuras, porque les genera precisamente como una especie de marco en el cual inserta un espacio para la figura. Además, hay que tener en cuenta que esta bóveda está
a 20 metros de altura, con lo cual él ha tenido en cuenta a la hora de generar todo el proyecto el punto de vista de los posibles espectadores, que por supuesto no estaban pensados que fueran el atractivo turístico que es hoy, con la afluencia de miles y miles de turistas diarios como tiene hoy, pero sí estaba pensado para la visión humana a una altura humana, con lo cual esta arquitectura pintada que genera tiene como objetivo darle precisamente un mayor énfasis a la mirada del espectador. De vuelta, recuerden este, esta importancia de lo humano, ¿no? Como centro, y entonces el espectador como digamos, un individuo significativo dentro del proceso de la obra. Lo que voy a ver a lo largo de toda esta gran bóveda, acá tienen reproducida toda la bóveda y todas sus partes, es de alguna manera una serie de personajes y escenas alusivas particularmente a los pasajes del Antiguo Testamento, es decir, eh, aquello que más le va a interesar a Miguel Ángel, perdón, es enfocarse en los relatos del libro del Génesis, es decir, de aquella parte del Antiguo Testamento que narra la creación, de la creación del mundo, la división de las aguas, la creación de hasta incluso la creación de los humanos. Y de hecho, digamos, eh, su interés es articular de alguna manera la historia, digamos, humana antes de la llegada de Cristo, por eso se enfoca en el Antiguo Testamento, con, digamos, la historia, eh, digamos, la historia cristiana antes, digamos, que no ha estado en relación con lo religioso. Me voy a tratar de explicarme mejor. Lo que él organiza aquí es así un gran relato con escenas del Génesis, ¿no? Yo aquí voy a tener la separación de la luz y la oscuridad. Aquí voy a tener la creación de Adán. Aquí voy a tener la expulsión, no, sí, la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Ahora lo que hace es rodearlo de toda una serie de figuras de muchísimo mayor tamaño en los que se alternan profetas y sibilas. Los que están en verde son profetas, ¿no? Los profetas son figuras, digamos, que han de alguna manera eh, anticipado la llegada de Cristo como Salvador, ¿no? Pero también lo que utiliza son las figuras de las sibilas. Las sibilas eran profetisas de la antigua Grecia, ¿no? Grecolatinas, eran figuras también ligadas a la anticipación de aquello que estaba por venir, pero no ligadas a digamos, a la tradición judio-cristiana. Los profetas, en cambio, sí están ligados a la tradición judio-cristiana. Lo que organiza es, de alguna manera, eh, la historia de la historia humana antes de la llegada de Cristo, en la que incluye aquellos elementos que no forman parte incluso de la tradición judio-cristiana. Y a su vez, lo que utiliza para, digamos, reforzar esta noción digamos, de la recuperación de lo grecolatino, son estas pequeñas figuras que vamos a ver aquí, pueden buscarlas, son los ignudi, que en realidad son pequeños desnudos masculinos que no, digamos, no tienen mucho mayor función ni mucha mayor referencia que la de el recuerdo, digamos, o de digamos, la vinculación a la estatuaria griega, ¿no? Son figuras masculinas idealizadas, desnudas, que están, digamos, de alguna forma, fíjense, hay dos aquí, otras dos aquí y otras dos aquí, ¿no? Están alternadas incluso en números pares.
que lo que está, digamos, de alguna forma es recuperando la noción de la estatuaria griega. La estatuaria griega está funcionando de manera, digamos, constante en casi todo digamos, en todo el programa que desarrolla Miguel Ángel, porque de hecho, si yo me fijo, vamos a mirar un momento eh, el detalle de la creación de Adán, fíjense cómo, ahora vamos un poco más a la composición general, pero algo que es importante de ver es que, fíjense, este es Adán, ¿no? Que está recibiendo la chispa de vida, el soplo de vida de Dios, su Padre. Fíjense que la figura misma ya de Adán recurre, digamos, nos recuerda muy fuertemente a la estatuaria griega, ¿no? Que incluso está de alguna manera en diagonal. Ahora vamos a ver que toda la obra en realidad está en diagonal. Si se fijan, están ahí una diagonal y aquí hay otra. Y la misma figura de Adán está en diagonal y sin embargo es absolutamente estable porque la equilibra, ¿no? Con este brazo extendido que de alguna forma completa una especie de triángulo. Lo mismo aquí, esta figura parece estar en tensión y a la vez no, porque genera un triángulo así, que está estable. Ahora, vamos a hacer un análisis, lo que tendríamos que hacer, ¿no? Que es el análisis en términos compositivos. En principio, ante lo que me encuentro es un tema religioso, por supuesto, es un episodio del Génesis, como hemos mencionado previamente, es Dios dándole el aliento de vida al primer hombre, ¿no? Ahora, lo que tengo también es una organización de esta composición por diagonales. Como les decía, una primera diagonal aquí, articulada a otra diagonal aquí, que lo que hace es volverla estable. Nosotros habíamos visto que las diagonales suelen tender a la inestabilidad, que la composición en diagonales suele tender a la inestabilidad. Y sin embargo, aquí lo que logra es que jugando con una diagonal de vacío y esta diagonal de los personajes en primer plano se equilibra, ¿no? Visualmente está equilibrado y a la vez le da muchísimo dinamismo, lo vuelve aún más naturalista, vuelve más naturalistas figuras que de por sí son tanto naturalistas como idealizadas. Son naturalistas por el movimiento, por la pose, por las formas en las que están, digamos, representadas, pero también están idealizadas porque la figura de Adán está precisamente organizada a partir de la utilización de este canon hercúleo que yo les había comentado, ¿no? Es una proporción matemática en la forma en la que se construyó ese cuerpo. Este canon hercúleo, por un lado, le da esta figura de fortaleza, digamos, de gran, digamos, una representación de la fuerza humana, pero también fíjense que esa posición relajada lo vuelve de alguna manera un cuerpo en relativo movimiento, ¿no? Que a su vez está en un momento justo en el cual van a tocarse, ¿no? Parece que fueran efectivamente a tocarse. Todo en esto también, sobre todo en esta figura, digamos, recupera esta idea de la pose escultórica, ¿no? De la pose de la, digamos, de la estatuaria griega como la pose clásica, digamos, el cuerpo clásico. Esto, digamos, también, de otras maneras, también puedo verlo digamos, en el desarrollo arquitectónico. Una de las, digamos, figuras de la arquitectura ligadas precisamente a estos programas de Julio II es la figura de Bramante. Bramante, digamos, fue un arquitecto ligado, digamos, sobre todo a la Roma de las primeras décadas del siglo XVI. Una de las cosas que, digamos, va a llevar adelante Bramante es este templete de San Pedro, que es un encargo, que lo realiza como un encargo de los reyes católicos, los reyes españoles, como donación digamos, al espacio Vaticano. Esto está, digamos, en Roma y fíjense que
qué interesante, fíjense de vuelta el tema del mecenas, ¿no? Son los reyes católicos, los reyes españoles, los que comandan la construcción de este templete de San Pedro en Roma como una forma de tanto de aportar, digamos, contribuir a la construcción de la grandeza de Roma, como es una forma de hacer visible su gran poder, digamos, su potencia como, reyes de la cristiandad, reyes católicos, ¿no? Fíjense que si yo observo, esto me trae muchos recuerdos en principio, ¿no? Lo que hace Bramante al construir esto es desarrollar, digamos, un proyecto a partir de la planta centralizada. La planta centralizada que nosotros ya conocemos, ya, digamos, sabemos que es uno de los símbolos de la arquitectura romana. Lo que él hace aquí es utilizar la planta centralizada y enfatizar en la forma circular de la planta como una referencia a la figura perfecta. La figura perfecta en términos, digamos, ideales sería el círculo. Adopta esta forma circular, esta planta centralizada, recuperando de alguna manera las plantas de los martirium, que eran edificaciones religiosas también que se construían para de alguna manera dar fe o dar testimonio de un mártir, y la mezcla de alguna manera con un tolos griego. Ustedes no han visto tolos, pero es una construcción, digamos que luego les pongo en algún link en Moodle para que lo vean, pero es una construcción, digamos, que también les va a recordar a esto. Lo que utiliza entonces son dos formas que en realidad utiliza tres formas, ¿no? Formas que vienen de la antigüedad. Por un lado el tolos griego, por el otro lado la planta centralizada y por último los martirium, que son construcciones típicas del paleocristiano, ¿no? Bramante lo que hace es partir de el módulo del cilindro, ¿no? Aquí, ¿lo ven? Uy, aquí, ¿no? Y lo usa en escala. Usa el cilindro para las columnas, usa el cilindro para armar este pórtico, ¿no? Todo el pórtico que rodea al edificio. Utiliza el cilindro para esta balaustrada. Utiliza el cilindro para esta este gran soporte para la cúpula, que también va a ser semiesférica. Utiliza el cilindro como el elemento de base, ¿no? Es un elemento circular, una figura circular, y lo utiliza como el elemento desde el cual a distintas escalas construye toda esta planta. Y a su vez, lo que utiliza es también digamos, una referencia muy típica de lo griego, que es este entablamento, ¿no? De triglifos y metopas, que lo articula de vuelta digamos, en una forma circular. El ingreso a este edificio lo organiza a partir de tres puertas, ¿no? Puedo entrar por aquí o por aquí, y que justo se cruzan, digamos, organizando junto con este altar una cruz perfecta. ¿Lo ven? Se cruzan perfectamente. Esto de vuelta no solo me recuerda a la cruz como símbolo, digamos, del cristianismo, sino que también me recuerda a el cardo y el decumanus que ustedes recuerdan haber visto en la antigua Roma, ¿no? Estos ejes que se organizan un centro significativo a partir del cual el mundo adquiere sentido y se ordena. El eje del cilindro entonces se encuentra precisamente en el centro físico de la planta, del edificio. Esta es una noción romana que a su vez también tiene influencias bizantinas y que también tiene mucho que ver con esta idea de la búsqueda de la perfección. La idea de la planta central es una idea
de esta planta centralizada, ¿no? En torno sobre todo a formas circulares, es una idea que también alude y le sirve para aludir a la idea de lo celestial, de el mundo de lo divino organizado de manera matemáticamente perfecta. Esta idea es la que Bramante también va a utilizar para el primer proyecto de la Basílica de San Pedro, que finalmente no se construye porque Bramante fallece y luego el proyecto es encargado que el que sea continuado por Miguel Ángel, que va a hacer otra cosa distinta, que ya verán cuando hablemos del barroco, y que precisamente, digamos, lo transforma en una cosa, digamos, de las características que tiene actualmente. Fíjense que acá lo que vuelve a hacer Bramante es pensar digamos, un proyecto que utiliza nuevamente la planta centralizada y la idea de las escalas y los digamos, las escalas de los mismos elementos. Fíjense, hay una gran cruz griega. Cruz griega es la cruz que tiene todos sus brazos del mismo tamaño, ¿no? Una gran cruz griega que organiza un centro, claramente allí, ¿no? Conforma de alguna manera el núcleo de un gran complejo. En ese cruce, además, se hace aún más ancho, se hace más amplio, si se fijan, ¿lo ven? Que las naves. ¿Por qué? Porque lo que hace es dar lugar, digamos, dar esa sensación de que es un espacio dominante. ¿Por qué? Porque además sobre eso iría una gran cúpula. En los ángulos de los brazos, es decir, en el ángulo que forma cada uno de estos brazos, en este espacio, se repite nuevamente la planta de cruz griega, pero en un menor tamaño. ¿Lo ven? Aquí. Es decir, son como pequeñas reproducciones de este gran complejo, pero a una escala menor aquí, ¿no? Y hay 4 de ellos, que a su vez lo que permiten es la circulación entre ellas, rodeando, digamos, este gran centro significativo. Ahí, digamos, es interesante también ver cómo se organiza en una planta centralizada a partir de una figura de un cuadrado perfecto, otro nuevo cuadrado perfecto en el que entran las figuras de los círculos. Fíjense cómo hay constantemente esta preocupación, este interés por utilizar lo geométrico, lo matemático, lo racional, pero no ya como un simple ejercicio de experimentación formal o un simple ejercicio de experimentación con la materia o con el espacio, sino pensando que este es una manera de plasmar la perfección de Dios. La iglesia, en este el proyecto de la Basílica de San Pedro que piensa Bramante, se organiza a partir de la idea de ser un símbolo del paraíso. Es la idea digamos, de la ciudad celestial, de la ciudad cristiana perfecta. Y como el círculo es la forma perfecta y el cuadrado perfecto también digamos, permite esa idea de lo perfecto matemático alude entonces a la idea de la grandeza divina.